Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Se han presentado nuevos iPads, 2 iPads Air, 2 iPads Pro y luego el resto de productos, el iPad normal de 10ª generación ha bajado un poquito de precio y el iPad mini se ha quedado como está. La idea es una renovación de los iPad que Apple ha calificado como la más importante desde el lanzamiento del propio iPad. A lo mejor se han motivado un pelín, pero bueno, desde luego es claro que es una apuesta bastante importante y que nos trae un modelo muy interesante, que es el iPad Air de 13 pulgadas, 12,9, lo que pasa que Apple ahora ya ha empezado a llamarlo de 13, pero si buscamos en la documentación es 12,9 pulgadas de diagonal de pantalla. Lo que pasa que 13 por el iPad, en fin. Y la verdad pues que está bastante interesante. Y 2 iPads Pro que la verdad todos los modelos están rediseñados, ahora comentaremos qué es ese rediseño, pero la verdad que son productos de una calidad excelente, ¿vale? O sea, yo no le pongo ni una sola pega a estos productos. El problema no es el producto, el problema es lo que hay dentro. iPad OS. Productos de una calidad state of the art, que podríamos decir, ¿no? Calidad del arte, estado del arte, lo más maravilloso, estupendo, lo único, no lo pongo en duda. Pero un motor iPadOS que ahora mismo, en este momento, en mayo de 2024, no está a la altura. Sí, los nuevos iPads están rediseñados. ¿Por qué están rediseñados? Pues principalmente porque la cámara web se ha desplazado de lugar. Hasta ahora, los iPad Air y los iPads Pro tenían la webcam, lo que es la cámara frontal, en un lateral. Incluso yo tengo el iPad Pro M2 y la cámara de Face ID, todos los sensores de Face ID, etcétera, están en el lateral, por lo que al final, cuando haces una videoconferencia, siempre el punto de vista es, pues eso, lateral, ¿vale? No queda bien de verdad. Ahora Apple ha rediseñado el iPad para colocar la cámara arriba. Claro, colocar la cámara arriba supone un cambio en la forma en la que la carga del Apple Pencil se gestiona, porque el Apple Pencil se sigue poniendo en la parte superior. De hecho, por comentarlo ya que estamos, se presenta un nuevo Apple Pencil Pro, un Apple Pencil que realmente es bastante espectacular y que tiene muchas nuevas funciones y que tiene el mismo exacto precio que el Apple Pencil 2 que se sigue vendiendo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo saca Apple un Apple Pencil Pro que vale lo mismo que el 2, sigue vendiendo los dos? ¿Cómo sé cuál me tengo que comprar? Amigo, tiene truco. ¿Por qué tiene truco? Pues porque cuando yo voy a cargar el Apple Pencil, la situación de los imanes que hacen la carga inductiva ha cambiado por el rediseño de los iPads, por lo que este nuevo Apple Pencil Pro solo funciona en los nuevos iPads presentados ayer, día 7 de mayo. Es decir, el nuevo iPad Air de 6ª generación de 11 pulgadas, el de 13, el iPad Pro de 2024 con M4 de 11 pulgadas y el de 13. Solo funciona en esos, porque los imanes de la carga inductiva están en lugares distintos, por lo que el Pencil 2 ni se quedaría pegado al nuevo iPad ni cargaría. Ese es el motivo por el que tenemos un Pencil Pro y un Pencil 2. Ese es el rediseño. El rediseño ha sido el cambiar la ubicación de la cámara para ponerla en el frontal de manera que ya no esté en el lateral, sino que esté justo enfrente y que la posición natural del uso del iPad sea en modo apaisado, no en modo portrait. De esa manera se rediseñan los iPads, que luego, pues bueno, a nivel de apariencia, el iPad Air, salvo ese cambio de lo que es la cámara,
prácticamente es idéntico a las dos generaciones anteriores que ya tenemos, con el Touch ID en el botón de desbloqueo y con un tamaño de 11 pulgadas, tanto el primer iPad Air de cuarta generación con chip A14 como el siguiente con chip M1, como este que ahora tiene un chip M2. Lo bueno de este iPad es que ha bajado un pelín de precio. En España ha pasado de algo más de 750, creo que era 769, me parece que estaba, ha bajado a 699, ¿vale? Ha bajado un poquito de precio, pero lo más importante es que ha duplicado el almacenamiento. Todos estos iPads duplican almacenamiento. Hemos pasado de tener un iPad Air de 64 GB de almacenamiento de modelo base a tenerlo de 128. Y los iPad Pro han pasado de 128 GB de almacenamiento base a 256, lo cual, pues oye, ya era hora. Muy bien por Apple, han encontrado el botón de duplicar el almacenamiento. Ahora solo queda que encuentren el botón de duplicar la RAM. Entonces, aparte de eso, la verdad que, como digo, los iPad Airs se quedan, pues la verdad que muy bien. Es decir, tenemos un iPad Air con un precio bastante competitivo, con 128 GB de almacenamiento, que es lo mismo que tenía el modelo M2, es decir, párense a pensar. El iPad Pro M2 tenía 128 GB de almacenamiento base, el de 11 pulgadas con una pantalla LED, lo que llaman Liquid Retina, ¿vale? Pero es una pantalla LED convencional, LED de marco. Muy buena, maravillosa, estupenda, pero una pantalla LED. Eso era el iPad Pro de 11 pulgadas, ¿vale? Repito, el iPad Pro de 11 pulgadas tenía una pantalla, la misma pantalla LCD que tenían los iPad Airs. Ahora tenemos un iPad Air con el mismo chip del iPad Pro de 11 pulgadas anterior y con el mismo almacenamiento. ¿Lo ven, verdad? El nuevo iPad Air es el iPad Pro llamado Air. Es exactamente igual. Por lo tanto, pues oye, muy bien por Apple. Es decir, es una bajada de precio muy interesante, pues puesto que el iPad Pro M2 hasta ayer, bueno, hasta antes de ayer, pues valía bastante más, ¿vale? Por lo que eran, creo, cerca de 1.000 euros, si no recuerdo mal, o 1.000 y poco. Pues nada, tenemos un iPad que es igual que el iPad Pro de anterior generación de 11 pulgadas, pero ahora se llama iPad Air con el mismo chip, con el mismo almacenamiento y encima con la cámara puesta en un lugar mejor y con la posibilidad de tener un Apple Pencil que es mucho mejor, porque el nuevo Apple Pencil, una de las cosas más interesantes que tiene es los nuevos sensores que le han metido, que le dan bastantes más posibilidades a nivel creativo. Luego hablaremos de ello. Por centrarnos, este iPad Air de 11 pulgadas, genial. Hemos pasado a tener un nuevo iPad Air que es como si nos compráramos hace 2 días el iPad Pro de 11. Pero además se ha creado un nuevo modelo, iPad Air de 13 pulgadas. Un iPad Air que no existía en este tamaño y que creo que es muy interesante para mucha gente que a lo mejor no quiere gastarse los 1.500 largos que cuesta un iPad Pro de 13 pulgadas y que simplemente con un equipo que no llega a los 1.000 euros, pues tienen el mismo tamaño de pantalla, la posibilidad de usar el mismo Apple Pencil y para gente que se dedica a la ilustración, el diseño, tema de dibujo, etcétera, pues la verdad que me parece una opción excelente. Creo que este iPad de 13 pulgadas es una de las mejores compras que hay ahora mismo a nivel de iPad en relación calidad-precio. Con 128 GB, con la opción del nuevo Apple Pencil, con la webcam puesta en su sitio, etcétera, ¿vale? Creo que es una muy buena compra y en mi opinión creo que es uno de los iPads que más se van a vender. Pero seguimos adelante, ¿vale? En fin, tenemos estos iPad Airs que tienen un chip M2. Genial. Ahora, vamos al gran protagonista, el iPad Pro. ¿El iPad Pro qué le ha pasado? Pues el iPad Pro lo que le ha pasado es que tenemos un nuevo iPad con chip M4. ¿M4? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me he perdido? ¿Cómo que M4? Pero si acabamos de tener antes de ayer los M3, ¿dónde está? ¿Por qué ha llegado? ¿Por qué Apple estrena este nuevo chip en los iPads? Pues bien, se lo explico de una manera muy rápida y muy sencilla. Es algo que ya he explicado en muchos podcasts. Los M3, toda la generación M3, ¿vale? Está fabricada en el proceso de fabricación de 3 nanómetros de TSMC
de Taiwan Semiconductor Corporation, la compañía que manufactura, ¿vale? Apple diseña sus chips y TSMC los manufactura, los crea. Para crearlos lo que hace es imprimir una oblea de chips que luego se va recortando y que también dentro de esa impresión de la oblea se van definiendo las distintas partes que hacen que se creen los distintos silicios, ¿vale? Los distintos chips SoC de Apple. Pues bien, los M3 están fabricados en el proceso de 3 nanómetros de primera generación denominado por TSMC N3B. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que esta generación, este proceso de fabricación de primera generación, es muy ineficiente. Se lanzó porque Apple tenía mucha prisa, pero tiene lo que se denomina técnicamente un yield rate inferior o de media del 50%. Eso quiere decir que del total de la oblea que se imprime, la oblea así más o menos, solo la mitad de dicha oblea, de media, es conductiva a nivel eléctrico, es decir, que puede usarse para crear los componentes. Por eso, la generación M3, M3 Pro y M3 Max tiene esas configuraciones tan raras, con un chip de menos, otro de más, una GPU de más, 18 GB de RAM, 36, tal, porque Apple ha tenido que hacer todo un invento, porque en el momento en el que llega a partes de la oblea donde ya no hay conductividad y por lo tanto esas partes de la oblea no se pueden usar para generar chips para vender, pues es un problema muy serio para Apple, porque necesita más obleas para conseguir menos producto y encima con configuraciones mucho más repartidas, porque al final tiene que estar cogiendo de aquí y de allí para montar chips que en sí, al 100%, funcionen con microtransistores que sí sean conductivos, que conduzcan la electricidad porque están bien impresos dentro del proceso de impresión de las obleas para los chips. Por lo que este proceso N3B era un proceso temporal. Yo lo hablé cuando hablé de los M3, que este era un proceso temporal y que el proceso bueno, el proceso real, es el que TSMC llama N3E, que Apple ha llamado de 3 nanómetros de segunda generación. Por lo que los M4, que ayer se presentaron, están fabricados en este sistema, están fabricados en N3E. ¿Cuál es el yield rate de un N3E? Pues está entre un 70 y un 75%, es decir, en los índices normales que hasta ahora ha tenido la fabricación del M1, del M2, etc., la fabricación del A16 sí tenía un yield rate mucho más alto porque era el proceso de tercera generación de 5 nanómetros, en este estamos en el proceso de segunda generación de 3 nanómetros. Es un proceso, insisto, más eficiente, donde más partes de la oblea se pueden utilizar y por lo tanto le permite a Apple que con menos obleas fabrique más dispositivos, que es lo que a Apple le interesa, y poder dar configuraciones más estables. Ya está, es así de simple. Por eso, al cambiar el proceso de fabricación, Apple ha cambiado el nombre, porque Apple tiene una máxima desde hace más de 10 años y es que cada vez que el proceso de fabricación de los chips cambia, ellos cambian el nombre del chip. Ya pasó con pasado con el M3, pasó con el M2, que pasaba de un proceso de fabricación de 5 nanómetros. El M1 y el M1 Pro, M1 Max, eran M1 porque eran 5 nanómetros de primera generación. Pasaron a 5 nanómetros de segunda y fueron los M2. Pasaron a 5 nanómetros de tercera y era el A16. Pasaron a 3 nanómetros de primera, el M3 y el A17 Pro. Ahora pasan a lo que sería 3 nanómetros de segunda generación, pues el M4, que será el mismo proceso en el que estará fabricado el próximo A18 de los iPhones 16, ¿vale? Es así de sencillo. Así que ese es el motivo por el que tenemos un M4. ¿Qué es el M4? Bueno, pues el M4 es el M3 mejor fabricado. Ya está. ¿Tiene algo de más? Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que los chips de Apple son System on Chip, SoC, por lo que, como en un montaje de Lego, yo puedo quitar y poner piezas a voluntad, ¿vale? Por lo que Apple lo que ha hecho ha sido poner un motor neural más potente, un motor neural más rápido, más eficiente y, esto es muy importante, ha metido aceleradores
en la CPU y en la GPU, porque Apple sí insistió en que la CPU es un nuevo diseño. La CPU es la misma que ya tenía el M3, solo que sí le han metido aceleradores de Machine Learning dentro de la propia CPU. A ver, esto es importante por un motivo muy sencillo. Cuando yo utilizo este es el problema principal que tienen la gran mayoría de chips a día de hoy. A mí no me importa que tú en un chip pongas un componente chupi-guay, ¿vale? Porque para yo poder usarlo, necesito usar la herramienta que usa ese chip chupi-guay. Me explico. Cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo vídeo, ¿vale? Sabemos que los M's y los A's de Apple tienen aceleradores de vídeo. Si yo uso una codificación de vídeo, por ejemplo, de tipo X264 o X265, lo que sucede es que esa codificación es por software. La codificación, el cálculo del vídeo, lo hace la CPU. Se está haciendo a través de entre comillas, por fuerza bruta, porque la CPU no está preparada. La CPU es un chip genérico que realiza cualquier tipo de operación, pero nunca va a ser tan eficiente como un chip dedicado que es capaz de hacer operaciones concretas, que en este caso sería el chip de vídeo de Apple. Si yo en vez de codificar en X264 con FFmpeg, por ejemplo, codifico en Toolbox, que es el códec acelerado por Apple, lo que estoy haciendo es usar el chip de vídeo. Yo lo he probado, por ejemplo, con el M3 Pro. Hice una codificación de un vídeo con FFmpeg en X264 y se encendieron los ventiladores del M3 Pro. Es la primera vez que oigo los ventiladores de un chip Apple Silicon. Sin embargo, volví a codificar ese mismo vídeo en Video Toolbox, que es el códec que tira de la aceleración de hardware, y los ventiladores se pararon, porque ya estaba usando su función principal. ¿Por qué explico todo esto? Porque para usar los motores neurales de Apple es necesario que yo utilice las librerías nativas de Apple de desarrollo para Machine Learning, CoreML. De forma que si yo uso CoreML o uso la librería MLX, que es una librería nueva que tiene Apple para IA generativa, ejecución de modelos, etcétera, que es lo que va a usar como base para todo lo que presentarán en la WWDC, si yo uso MLX, si yo uso SwiftMLX, si yo uso CoreML, si yo uso librerías que son nativas, esas librerías van a usar el chip motor neural y van a funcionar mucho más rápido. Pero ¿qué pasa si hay un desarrollo que usa Machine Learning, pero no está usando las librerías nativas de Apple porque es un desarrollo multiplataforma, o porque el desarrollador no ha hecho bien su trabajo, o porque está usando una librería distinta? Pues el problema es que esa tarea la tiene que hacer la CPU. Pues bien, con los nuevos M4, la gran ventaja que tenemos es que tenemos aceleradores dentro de la CPU para tareas de Machine Learning. Por lo que si la CPU tiene que resolver esas tareas, lo va a hacer de manera más eficiente porque tiene la capacidad de poder trabajar también con tareas de Machine Learning. No va a ser igual de bueno que un motor neural, pero le va a permitir ir mejor. Y de hecho podría incluso apoyarse ahí para ciertos cálculos en paralelo y hacer que todo el cálculo para Machine Learning sea más eficiente. Por lo tanto, es una parte muy interesante, ¿vale? Entonces, es una pequeña evolución de la CPU que tenía el M3. La GPU pues es la misma que tenía el M3, tiene un motor neural un poquito más rápido, pero en esencia es como un M3 levemente mejorado, pero mejor fabricado en un proceso de fabricación que es más eficiente y que les va a permitir tener más partes de la oblea listas. Por eso el M4, ¿vale? ¿Qué podemos esperar? Mi teoría es que Apple se va a saltar, porque Apple no quiere seguir fabricando en N3B, no quiere seguir teniendo que tirar la mitad de las obleas, quiere pasarse ya todo al E, por lo que la generación M3 se va a quedar en la que está. Así que en la WWDC veremos un Mac Mini, un Mac Mini Pro y un Mac Studio con M4. Esa es mi teoría. Así que bueno, ese sería un poco el tema de lo que es este iPad. El iPad, ¿qué es lo que tiene aparte de esto? El iPad Pro tiene la gran novedad que tiene, aparte del cambio del diseño con la webcam y tal que hemos comentado, es que es mucho más fino, ¿vale? El modelo de 11 pulgadas es de 5,6 milímetros y el de 13 pulgadas de 5,1, que básicamente
el único producto más delgado que ha hecho Apple hasta la fecha, que eso, es el iPod Shuffle, ¿vale? El iPod Shuffle de tercera generación, que era de 4,1 milímetros. Pero este iPad de 13 es más delgado incluso que un iPod Nano. Es más delgado que cualquier iPhone, ¿vale? Mi iPhone, ¿vale? Que creo que está por aquí, sí, está por aquí, ¿vale? Mi iPhone 14, esto es más ancho que el iPad de 13 pulgadas, ¿vale? En fin. La gran pregunta es, ¿quién ha pedido un iPad más delgado? Bueno, en fin, entiendo lo que es el objetivo a nivel industrial, lo aplaudo y me lo quedo, ¿vale? Bueno, no porque es muy caro, pero bueno, en fin, porque ya tengo un M2, un iPad Pro M2, en fin. Entonces, el kit de la cuestión es el siguiente. Aquí el gran cambio está en las pantallas. Ya hemos comentado que el iPad Pro de anterior generación ahora mismo es igual que el iPad Air de 11 pulgadas, el de nueva generación. Porque el gran problema que tenían los iPad Pro es que la pantalla buena, la pantalla mini LED en este caso, estaba solo en el modelo grande. El modelo pequeño seguía teniendo una pantalla Liquid Retina. Pues bien, por fin, los modelos iPad Pro, los dos, reciben una pantalla profesional. Una pantalla profesional de tipo OLED. Un OLED que Apple ha llamado Tandem OLED. ¿Qué es eso? Pues bien, Tandem OLED no es más que una versión de lo que la industria, en este caso LG, está fabricando como una pantalla de tipo S-OLED, Stack OLED. En el año 2017, ya ha llovido, LG lanzó los primeros televisores que tenían más brillo, televisores OLED, que tenían más brillo de lo normal. Y lo consiguió creando capas de OLED, es decir, poniendo paneles OLED unos encima de otros, de forma que multiplicaban la colorimetría, el brillo, etc. Es una tecnología que no es nueva, es una tecnología que tiene televisores con 3 o 4 capas creo recordar que había de 2 y de 3, no sé si de 4 llegó a haber, ¿vale? Tampoco lo he mirado muy rápido en ese sentido a nivel de documentación, pero sé que LG lleva fabricando esto desde el año 2017. Pero es cierto que ahí Apple ha entrado, se ha puesto a trabajar con la propia LG, ha mejorado el proceso de fabricación de estos paneles. Por eso estos iPads llevan anunciándose a nivel de rumorología desde hace meses y han tardado tanto en llegar, porque la pantalla ha sufrido retrasos hasta que Apple ha conseguido lo que ellos querían, porque se han tenido que ir descartando hasta que al final LG ha sido capaz de crear la pantalla perfecta que Apple quería, una pantalla que tiene 1000 nits sostenidos de brillo, 1600 en pico de brillo a través de HDR, por lo que Apple la llama pantalla de calidad XDR, es decir, una pantalla de calidad profesional de monitor de referencia, una pantalla que ha tenido la magnificencia excelsa dentro de los superlativos maravillosos, únicos, estupendos, inigualables en los que Apple se suele mover, de llamarlo Ultra Retina XDR. Se van a acabar los superlativos para ponerle nombre. Ya solo falta que la siguiente sea la Ultra Retina XDR Extreme, que lo flipas. No lo sé. En fin, el caso es que la verdad que es una pantalla que creo que va a dar muy buenos resultados y que en palabras del analista de pantallas, Alex Ross, encargado de, pues una de las personas que más sabe del tema de pantallas, ya dijo en su momento que era una pantalla state of the art, ¿vale? O sea, una pantalla que era lo mejor que se podía fabricar en OLED para un dispositivo de esas características. Al ser un doble panel OLED, el tema de las retenciones prácticamente se resuelve de por sí, ¿vale? Al ser un doble panel, lo primero que se consigue es solucionar el tema de las retenciones y minimizarlo a la mínima expresión, ¿vale? Por lo que, pues la verdad que son pantallas muy, muy buenas. Dicho todo esto, nos queda el Apple Pencil. El Apple Pencil Pro, que ya hemos dicho que solo es compatible con los nuevos iPads. ¿Qué es lo que tiene? Pues básicamente lo que tiene es un sensor de presión, ¿vale? Un sensor que yo puedo presionar el iPad para conseguir ciertas funciones, como por ejemplo que aparezca un menú emergente. También, ¿vale? Esa sería una de las funciones, de las 3 novedades, ¿vale? La primera es ese sensor de presión, ¿vale? Que yo hago un squish, ¿no? Es como
y consigo que ese gesto, por ejemplo, saque en ciertas aplicaciones un elemento emergente que me permite elegir entre los colores, las herramientas de dibujo, etc. La verdad que está muy bien. Por otro lado, tiene también un motor áptico, motor de vibración, por lo que cuando yo le doy al Kiki, al Bleach, el lápiz vibra, ¿vale? Y cuando escribo, me da una especie como de sensación de que estoy pintando, ¿no? Es como que transmite como una especie de intento de rugosidad del papel, ¿vale? Es una especie de sensación que, bueno, no es obviamente la sensación real de pintar en un papel, pero intenta imitarla y los que lo han probado dicen que está bastante bien. Y la tercera novedad, que es la más importante, es que le han puesto un giroscopio, por lo que el Apple Pencil ahora es capaz de saber cómo gira sobre sí mismo y eso le permite en ciertas aplicaciones poder, a la hora de escribir, ¿vale?, poder girar ese giroscopio y que el pincel, si es un pincel un poco grande, se pueda rotar directamente de una manera muy interesante. Esto mejora el Apple Pencil, ¿vale? Obviamente, genial. Pero esto es algo que está pensado también para Vision Pro. Es decir, este Apple Pencil podrá usarse, al menos es mi opinión y mi teoría, podrá usarse directamente dentro de Vision Pro. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo. Porque el Apple Pencil 2, al no tener un giroscopio, al no poder detectar su giro, la única manera de detectar su ubicación es pues directamente detectarlo a nivel de imagen, ¿vale? Cuando tengo Vision Pro, las manos se me detectan y esas manos se pueden representar dentro del mundo del AR, por lo que tendrían que detectar el lápiz. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora ya no es necesario, porque un giroscopio no solo me da el nivel de rotación, también me da el nivel de posición relativo del propio dispositivo, por lo que en el momento en el que yo vea a ese dispositivo a través de visión computerizada en un punto determinado, yo ya puedo establecer un punto de inicio 0.0 y con las señales que me llegan del giroscopio en tiempo real puedo saber cómo se mueve, por lo que ya no tengo que volver a detectarlo. Simplemente detectando mis manos sujetando el pencil, ya puedo saber dónde está el pencil dentro del espacio. Es así de sencillo. Si a eso le añado el gesto del cuando yo vaya a pintar con él, lo único que tengo que hacer es presionar ahí, por lo que ya le estoy diciendo a las gafas que voy a pintar, pinto cuando aprieto, cuando dejo de pintar, suelto y deja de pintar. Es así de sencillo. Por lo que ahora el Apple Pencil ya tiene las herramientas necesarias a nivel de dispositivo para integrarse dentro de la computación espacial de Apple Vision Pro. Y por cierto, si quieren ustedes también entrar en el mundo de Apple Vision Pro, en esa computación espacial y son desarrolladores, no olviden que este resumen, está patrocinado por Apple Coding Academy. Y lo que queremos comunicaros es que hemos lanzado una nueva formación, un nuevo programa formativo pensado para desarrolladores en entornos Apple llamado Vision Developer Program. Un programa de 45 horas que será impartido en el mes de julio de este año, en el que van a aprender como desarrolladores de entornos Apple a cómo crear aplicaciones para Apple Vision Pro desde cero. Aprenderán todo lo último de SwiftUI, aprenderán todas las herramientas 3D, aprenderán a usar Reality Composer, Reality Kit, cómo crear experiencias inmersivas, cómo crear aplicaciones multiventana, cómo crear aplicaciones multimedia, trabajando con vídeo, con audio espacial, todas las posibilidades que son capaces a día de hoy para ser los mejores desarrolladores, esos primeros desarrolladores en el entorno de Apple Vision Pro, en Vision OS. Y también, pues obviamente en su momento, cuando Apple lo anuncie, cómo poder integrar el Apple Pencil. Si les interesa, pues ya saben, pueden consultar toda la información en acoding.academy
VDP24, Vision Developer Program. Así que ahí tienen toda la información y, bueno, pues si son desarrolladores en entornos Apple, si tienen experiencia en UIKit o en SwiftUI, aparte de ponerse al día con todas las novedades de SwiftUI, Observable, SwiftData, etc., vamos a verlo todo. Además, van a aprender a cómo desarrollar todo lo que es el potencial de las aplicaciones nativas de Apple Vision Pro. Así que les esperamos, ya saben que tienen toda la información en nuestra página web. Y lo dicho, pues ese sería un poco el tema de lo que hemos visto del resumen de pues de los nuevos iPads. Esas son las explicaciones, esas son las opiniones, los precios pues los tienen en la web, ¿vale? Los precios me parece que son interesantes porque como se ha duplicado la capacidad de almacenamiento y más o menos se han conservado o reducido ciertos precios, pues la verdad que está bastante bien. Claro, aquí el problema es el que comentábamos al principio. Estos nuevos iPad como producto son geniales, pero siguen teniendo iPadOS. Ese es el problema. Siguen teniendo una aplicación Files muy deficiente y poco profesional. Siguen teniendo una serie de aplicaciones que se sienten versión Lite de aplicaciones de escritorio. De hecho, acaban de lanzar nueva versión de Logic Pro, nueva versión de Final Cut Pro, la versión 2. Oye, pues genial. Final Cut Pro 2, por ejemplo, una de las cosas más impactantes que se presentaron es la posibilidad de utilizar varios iPhones con una nueva aplicación que aparecerá llamada Final Cut Camera, que permite acceder a más funciones de configuración de la cámara que lo que permite la cámara nativa del propio dispositivo y que puede conectarse de manera inalámbrica con los iPads para transmitir y poder grabar un directo multicámara, lo cual me parece increíble. A ver, luego a nivel práctico no sé esto cuánta gente lo va a utilizar, porque grabar un directo multicámara para la comunión de tu sobrina no termino de verlo muy claro. Pero bueno, el caso es que ahí está la opción y creo, sinceramente, que es espectacular. Otra cosa es lo práctico o no que sea, pero la consecución de esa funcionalidad demuestra que realmente Apple, pues hombre, es capaz de hacer cosas muy muy buenas dentro de su ecosistema, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad que está bastante bien y me interesa mucho el tema de una aplicación Final Cut Camera que sea capaz de grabar vídeo, permitiendo que la gente que se dedica a vídeo pueda tocar más parámetros en vídeo de lo que la aplicación nativa de cámara y no tenemos que usar una aplicación de terceros, ¿vale? Entonces, aquí el quid de la cuestión está en que estas nuevas aplicaciones sí están geniales, pero, por ejemplo, para que se hagan una idea, es ahora en esta nueva versión de Final Cut Pro cuando ya por fin se pueden abrir proyectos del Mac, ¿vale? Ahora ya sí se puede abrir una librería de Final Cut Pro del Mac directamente en el iPad, porque hasta ahora no se podía. El formato de las librerías de Final Cut Pro para el iPad era distinto. Entonces, ese es el problema. A falta de probar este nuevo Final Cut Pro, yo cuando estuve probando el Final Cut Pro para el iPad, lo que noté es que era una versión Lite, una versión reducida, una versión más pequeñita, una versión de bolsillo, una versión pues para llevarla con algún proyectito, alguna cosa, tal, pero no para un trabajo profesional. Entonces, esa es la gran pega que yo le veo al iPad como sistema operativo, no como producto, que está definido como algo que está por debajo de la capacidad profesional de un Mac o de un Windows con un PC, ¿vale? Es decir, ¿quiere eso decir que Apple pretende conseguir a una nueva generación de profesionales que aprendan a hacer las cosas de otra manera distinta? Porque, por ejemplo, ilustradores, gente que se dedica a dibujo, gente que se dedica a diseño gráfico, etc., muchos de ellos encontrarán en el iPad una herramienta que no es Lite, sino que les permite hacer todo lo que necesitan. Pero para alguien acostumbrado a usar un ordenador, irse a un iPad siempre es bajar de nivel. Ese es el problema, que yo estoy en un iPad, estoy en un Mac, estoy aquí, y cuando quiero usar mi iPad para trabajar, tengo que bajar aquí. Esa sensación juega en contra del iPad. Entonces, la pregunta es, ¿subirá Apple este listón aquí para intentar igualar al Mac? ¿O dejará el listón aquí para que tú bajes en el Mac de aquí a aquí cuando trabajes con un iPad porque quiere que haya nuevos tipos de profesionales o semiprofesionales o prosumers, que es
la función esta, la palabra esta que se han inventado, para lo que serían usuarios profesionales, pero no profesionales, ¿vale? Que no es cuero. O sea, como diría aquel, ¿no? Que si repites la palabra es como que es mejor, ¿no? Profesional, ¿vale? El otro es de medio pelo. Pero, claro, pues, ¿qué sucede, no? Pues no sabría qué decirles, ¿vale? Entonces, ¿podría ser que en la WWDC viéramos una evolución de iPadOS que colocara un poco más arriba para que no viéramos esa bajada cuando pasamos del Mac al iPad? Pues espero que sí, sinceramente. Porque si no, a nivel de sistema, no termino de entender muy bien el iPad. Porque yo, que soy usuario de iPad, porque yo, que hago un montón de cosas con el iPad, sigo viendo que cuando estoy con el iPad, yo rebajo el nivel y no tengo las mismas posibilidades ni capacidades. Y no sé hasta qué punto eso tiene futuro, ¿vale? Tal vez hacer que el iPad pueda tener un modo Pro que haga que se parezca un poco más al Mac. Sobre todo, y esto es lo más importante, porque ahora los iPad Pro se han puesto a precio de Mac. O sea, si yo me compro un iPad Pro de 1 tera de almacenamiento, con el teclado de Apple, el nuevo que han sacado, ¿qué es lo que sucede? Pues que voy a pagar más que un MacBook Pro M3 Pro de 14 pulgadas con 18 GB de RAM. Así están las cosas. Si yo me compro un iPad Air de 13 pulgadas y le pongo el teclado de Apple, voy a pagar más que comprando un MacBook Air M2 que aún se vende. Así están las cosas. Entonces, ahora que el iPad está a precio de Mac, pues a lo mejor es el momento de igualar capacidades, aunque siempre sea la diferencia de un escritorio y un táctil, pero que las capacidades del sistema se igualen de alguna manera. Y poco más, porque estamos a punto de llegar a la duración del evento, o sea que lo dejamos aquí porque si no, no sería resumen. Y poco más, espero que les haya gustado este resumen, que resume algo que dura lo que... Bueno, en fin, no voy a llegar a la duración de 41 minutos que duró el evento de ayer, pero me voy a quedar casi. Espero que les haya gustado el resumen, espero que les haya aclarado muchas cosas. No es solo un resumen, es un poco darles también mi opinión, explicarles una serie de cosas, etcétera, ¿vale? No voy a hacer mega análisis del M4 porque todavía queda mucho por saber, todavía tendrían que salir los M4 Pro, M4 Max, etcétera. Cuando ya estén todos en el mercado, sí investigaré un poco más para hablarles de ese tema, pero bueno, pues espero que les haya ayudado y sobre todo que les haya aclarado si quieren comprarse estos nuevos dispositivos o si están buscando un iPad, etcétera. Como siempre, si les ha gustado, por favor, suscríbanse, denos un like, valoren todo este tipo de todos estos contenidos que hacemos, que siempre se agradece muchísimo. Si tienen cualquier pregunta, déjenlo en comentarios, en redes sociales, en Twitter, como @jcfmunoz, si es YouTube, en los comentarios, etcétera. Y nos vemos, oímos pronto, si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.